Tax Day, antilavado de dinero. Es un programa ocupado en la prevención del lavado de dinero y el compliance empresarial. Conduce Javier Martínez. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day. Vamos a estar platicando hoy con el licenciado Raúl Díaz. Ustedes lo conocen. Raúl es el abogado experto en cuestiones de antilavado de dinero. Él es forma parte de nuestro equipo en el módulo en el diplomado de antilavado de dinero por actividades vulnerables, y da el módulo 4, que son medios de defensa. Ese módulo 4 va a iniciar el 29 de octubre. Todavía están en tiempo las personas que quieran integrarse a ese curso, porque no está sencillo el manejo de este tema aún para abogados versados, O sea, no necesariamente solo estamos hablando de cualquier abogado, sino es cierta especialidad. ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias. Espero que todo el auditorio igualmente, que estén bien, que Dios los bendiga. Y aquí a las órdenes para atender las peticiones, las cuestiones que tengan nuestros amigos del auditorio. Mi estimado Javier, gracias a Tax Day por la invitación. Y con todo gusto estamos aquí para atenderlos. Muchísimas gracias. Raúl, fíjate que le llamamos al programa impugnación de multas por prevención de lavado de dinero. Tú estuviste en el lado oscuro, ¿verdad? Como en la Guerra de las Galaxias andabas del otro lado. Ándale. Y entonces, no seas malo, igual valdrá la pena para nuestros amigos conocer un poquito qué onda con estas multas. Primero, son multotototas, o sea, sí espantan, ¿no? Yo sí creo que una persona que reciba una multa de ese tamaño podría tener problemas hasta de tipo sexual, no volvería a ser igual, ¿no? O sea, ¿cómo está? Bueno, sí, imagínate que en una ocasión venía manejando de Querétaro hacia la Ciudad de México y me hablan de la oficina, licenciado, están dos personas aquí de la unidad de inteligencia financiera en el despacho, le quieren entregar un sobre cerrado. Entonces dices, bueno, te busca la unidad de inteligencia financiera y, no, hombre, se te sale el alma del cuerpo, ¿no? Entonces, pues sí te preocupa, claro que sí, que cualquier notificación de la unidad de inteligencia financiera o del servicio de administración tributaria en temas de actividades vulnerables, pues tú te imaginas lo peor. Oye, ya me notificaron, me quieren notificar una multa, me quieren iniciar un procedimiento de verificación, y claro que te empiezas a sudar en frío. Llegué a la Ciudad de México preocupado porque, pues, a ver, ¿de qué se trataba ese sobre que entregaron los servidores públicos de la unidad de inteligencia financiera? Y al abrirlo, pues me percato que se trata de la resolución a una consulta que yo había realizado 3 meses antes de la entrega de esa resolución. Entonces, imagínate, o sea, que yo estando ahorita en mi oficina, aquí sentadito, y reciba la notificación de un oficio de parte del Servicio de Administración Tributaria, notificado por la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, y al revisarla me doy cuenta que me inician una verificación, pues sí es para preocuparse, ¿no? Y imagínate cuando se trata ya de que pues ya fui objeto de un procedimiento de verificación y estoy esperando la resolución definitiva, y me llegan a notificar una multa que hoy, la más alta, digámoslo así, entre paréntesis, porque viene a ser en realidad la mínima. Tú sabes que la mínima hoy, por la omisión en la presentación de avisos, es de 860,000, números más, números menos. Entonces, imagínate que me revisan 2015 y no presenté avisos,
o presenté la mitad, multiplico el número que sea, inclusive por uno solo, 860,000 pesos, pues ahorita como está la situación, Javier, acaban con mi economía. Por cada mes, ¿no? 800. Cuando, fíjate cómo, imagínate que la propia ley, ¿no? Tiene como objeto, como propósito, como objeto de salvaguarda, como bien jurídico tutelado, pues la protección de la economía nacional. Me notifican hoy una multa de 860,000 pesos, pues acaban, no, te digo, no solamente con mi economía personal, sino con la de mis colaboradores, porque pagar esa cantidad, pues no se puede en estos días, Javier. Bueno, yo creo que... iría en contra, te digo, lo que la propia ley busca, proteger la economía nacional, pues ahora sí, como dice la canción, ¿a dónde vamos a llegar, Javier? Sí, Raúl, fíjate que 860,000 pesos por cada aviso que se presente después de 30 días que se venció. Esa multa también aplica cuando alguien paga con dinero en efectivo o cobra con dinero en efectivo y está prohibida la operación por la ley antilavado. Y tú dices, oye, por todos lados es mucha lana. Veíamos dentro del módulo que tú nos das aquí en Tax Day una multa, por ejemplo, de 52 millones, ¿verdad? Que dice, oye, los particulares se fueron a juicio y ahí ganaron los buenos, bueno, ganaron los particulares, ¿no? Y tú dices, oye, pues esta empresa ganó una multa, o bueno, se defendió y obtuvo una resolución a favor por 52 millones de pesos, y gracias a eso, pues la empresa pudo continuar, de otra forma no lo hubiera podido hacer. Hay también el caso de un sacerdote que ha sido muy sonado, que dio de alta a su entidad religiosa, no presentó avisos y las multas que le llegaron fueron por 19 millones de pesos. Entonces, sí suena como que estás hablando de cosas raras. Pongo el ejemplo del sacerdote porque estamos hablando de una entidad religiosa que se entiende que no tiene mayor bronca con los ingresos, sino simplemente no cumplió, no porque lavara dinero, sino nada más por no haber cumplido con la presentación de avisos en este caso. Claro, así es. Y fíjate que esto nos lleva a varias consideraciones, Javier. En el caso que tú mencionas de la empresa que le fue multada con más de 50 millones de pesos, pues en ese caso el particular hizo valer que la multa que se prevé en el artículo 54 adolecía de ilegalidad porque el artículo 53, fracción tercera, que es la que prevé que se impondrá una multa cuando el aviso se presente de manera extemporánea por más de los 30 días, te remite para la aplicación de la sanción correspondiente al artículo 55. En esta virtud, cuando el juzgador da lectura al artículo 53, que remite a su vez al artículo 55, advierte que este numeral pues no contiene una sanción, al contrario, contiene, digámoslo así, una excepción, porque te permite, según el artículo 55, que la autoridad te perdone la primera infracción, ¿sí? Te condone de alguna manera la primera sanción que te está imponiendo, pero no impone ninguna multa. Entonces, en esa medida es que al resolver el tribunal, determina que la norma contenida en el artículo 55, pues es una norma imperfecta, porque carece de sanción. Y al carecer de sanción, por así remitirlo a su vez el artículo 53 de la ley, pues no hay materia, ¿sí? No tiene objeto esa determinación de parte de la autoridad, porque no se trata de ninguna omisión,
o de cumplimiento extemporáneo. Simple y sencillamente, pues no existe la multa en el artículo 55. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay una falta de técnica legislativa, ¿sí? A alguien se le olvidó en imponer en ese artículo 55 una sanción. Entonces, pues imagínate, la empresa gana el asunto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le saca un 10, ¿sí? Porque interpreta, bueno, ya no sé si interpretó o no la disposición, simplemente hace aplicación estricta, digamos, de la ley y conlleva a declarar una nulidad lisa y llana. En caso contrario, fíjate que yo recuerdo perfectamente un asunto en donde, claro, cuando estuve en el sector público, de una persona ya de la tercera edad, que rentaba un departamento en, ¿qué te diré?, 30,000, 40,000 pesos mensuales. Obviamente, esa cantidad no llegaba al umbral que te exige la ley para considerarte como actividad vulnerable. Sin embargo, alguien, no lo sabemos, probablemente su contador, probablemente su abogado, la dieron de alta en el portal del SAT. Y obvio, pues cuando ya te das de alta en el portal del SAT y tienes tu acuse ya, porque el sistema te ofrece el acuse de que ya eres actividad vulnerable, de que ya estás registrado en el portal, pues empieza a correr ahora sí que tu plazo para presentar avisos, ¿sí? Si realizaste actos u operaciones, o bien informes si no lo hiciste. Aquí cumplieron con una parte de las disposiciones aplicables, darte de alta, pero incumplieron con la presentación de los avisos. Esto llevó a que en esa época, te estoy hablando de 2016, más o menos, del año 2016, la Administración General de Recaudación, a través de su Administración Central de Promoción y Vigilancia, que es la administración que realiza las vigilancias, es decir, la verificación extra situ, le notifica a esta persona de la tercera edad, jubilada, que renta un departamento en 40,000 pesos, le notifica una multa de igual de cerca de 16 millones de pesos. O sea, es como para que te dé un infarto, ¿no? Si a mí me lo hubiera notificado, yo creo que sí me da un infarto en ese momento, porque imagínate, de la tercera edad, rentando un departamento, pero nadie se percató cuando promovieron el recurso de revisión los abogados, que aquí había existido un error al dar de alta a esa persona. Y en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo determina en el artículo 95, y valdría la pena que exploráramos este artículo, porque este precepto lo que establece es que la autoridad podrá dejar sin efectos una sanción de oficio, fíjate, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con anterioridad. Imagínense, amigos, que aquí, si yo hubiera sido el abogado de esta señora,
pues yo le busco por todos lados, ¿no? Profundizo en la ley que resulta aplicable, y de haberme encontrado en esa época con este numeral como abogado de esa señora, pues yo le hubiera manifestado a la autoridad: oye, la ley que te aplica, ¿sí? Porque es de aplicación supletoria conforme la propia ley antilavado, la ley que tú tienes que aplicar determina de manera expresa que podrás dejar sin efecto una sanción cuando exista un error manifiesto. Lo que he platicado me lleva al razonamiento de que, oye, si alguien la dio de alta cuando no era actividad vulnerable, porque no alcanzaba los umbrales para hacer actividad, ¿a poco no se daba ahí un error manifiesto? Que es lo que señala la ley, un error manifiesto. Pero nadie, absolutamente nadie de los abogados, ni de un despacho chiquito, ni de un mediano, ni de un regular o de un grandotote, lo hicieron valer. Yo decía hace un momento, pues hay que buscarle, hay que rascarle para defender los derechos de las personas, ¿sí? Oye, aquí alguien por error la dio de alta, por error la ubicaron en una disposición jurídica como es la ley antilavado, cuando ella no debería de estar siquiera ser o considerada como sujeto obligado de la ley. Pero te digo, nadie lo hizo valer. Hoy por hoy no sé si lo hagan valer, pero yo les doy este tip. Si me encuentro en una situación así, pues yo les digo a la autoridad: oye, hay un error manifiesto, analízame y determina a través de tu resolución, a través de una determinación definitiva por parte tuya, autoridad, qué es lo procedente. Si me resulta, pues ya la hice, Javier, ¿sí? Pero si no, tengo a mi favor otro medio de defensa, que sería ¿qué? El juicio de nulidad, el juicio contencioso administrativo, en donde yo haría valer que por disposición expresa de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la autoridad debía haber dejado sin efectos mi sanción porque había existido un error, ¿sí? O una ilegalidad manifiesta también, cuestión que no hacemos valer en los recursos de revisión. Hay que formular las ilegalidades manifiestas, ¿sí? La autoridad tiene que resolver sobre mis cuestionamientos, sobre mis razonamientos. Sí. Y ya sobre eso, sobre lo que me resuelvan, pues yo podré armar una estrategia para irme al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que te digo, emite sentencias, yo creo en un 90% favorables a los particulares. Cuando de plano la defensa es mala o de plano está bien emitida la resolución, pues bueno, ni modo. Pero cuando hay ilegalidades manifiestas y no las hago valer como abogado, cuando no advierto errores en la resolución y no lo hago valer como abogado en los medios de defensa, pues ahí ya es mi culpa, ¿sí? Porque yo tengo que defender a mi cliente, ¿sí? Sí, yo Raúl. tengo que defender bien, Carlos. Sí, coincido contigo ahí. La parte es que yo soy una empresa, tengo una multa de 60 millones, de 50 millones, y yo digo, lo tiene que ver un abogado fiscalista. Y tú dices, ay, en la torre, no necesariamente. Tenemos que ir a corte, y regresando del corte, Raúl, tendríamos que revisar un poco las características en la preparación y qué tipo de abogado es el que debiera estar atendiendo estos asuntos tan delicados, ¿no? Porque aquí tú dices, el abogado no defendió bien y entonces ya tronó la empresa. Esta señora de la tercera edad, pues probablemente
termine perdiendo su departamento. O sea, es terrible el punto. Entonces habrá que analizar un poquito cuál sería el perfil del abogado que debiera defenderme para estos supuestos. Muy bien, vamos a corte si son tan amables. ¿Por qué es importante contar con el Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero? El Manual de Prevención de Lavado de Dinero es el documento donde se establecen las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las disposiciones antilavado de dinero cuando realizamos actividades vulnerables. Y más allá del cumplimiento legal, el manual nos debe permitir que nuestro personal sepa qué hacer y cómo actuar de forma eficiente, dentro de la legalidad en todo momento, fomentando el uso de buenas prácticas y generando una cultura de cumplimiento. En Tax Day encontrarás especialistas certificados que te ayudarán a contar con un manual de cumplimiento de PLD, apegado a tus actividades y las características específicas de tu negocio. Pide una cotización en www.taxday.com.mx, a nuestro WhatsApp 55 73 42 88 15 o escríbenos al correo contacto@taxday.com.mx. ¿Cuentas con un especialista para cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables? En Tax Day contamos con un servicio esencial para ti. Nosotros nos encargamos de presentar todos los avisos e informes necesarios para cumplir con las disposiciones esenciales. Además, te podemos ayudar en la elaboración de expedientes de identificación de clientes y tu manual PLD. Evítate cuantiosas multas e infracciones. Para más información, ponte en contacto en www.taxday.com.mx, a nuestro WhatsApp 55 73 42 88 15 o escríbenos al correo contacto@taxday.com.mx. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Tax Day y estamos hablando con el licenciado Raúl Díaz. Raúl Díaz es nuestro experto en la parte de medios de defensa por multas antilavado de dinero y nos está diciendo aquí una serie de cosas que no necesariamente los conoce la mayoría de los abogados y podrían hacer una mala defensa. Raúl, mencionabas formas en las que se han venido manejando juicios muy importantes. Tenemos ahora proyectos de reformas en donde vienen a tratar de subsanar estos errores que tiene la ley y nuevamente necesitamos que los abogados se vuelvan a preparar para interponer estos medios de defensa. Aquí, ¿cuál debiera ser el perfil de un abogado al que yo le estoy dando mi asunto? Oye, me llegó la multa de 52 millones, ¿verdad? ¿A qué abogado debo recurrir? ¿Cómo le hago, no? O sea, si yo quisiera ahorita hacerme alguna cuestión estética, ¿verdad? No sé, ponerme la barbita así como de pompis de bebé, ¿verdad? Tendría que ir con un cirujano plástico que estuviera certificado o algo, pero aquí con los abogados tengo el problema de que hay abogados que ven todo tipo de asuntos. Viene de ver un divorcio, pasó a ver un problema de arrendamiento y ahora viene conmigo y me va a defender de la ley antilavado de dinero. ¿Qué onda con eso? Bueno, sí, naturalmente tiene que ser un abogado que a lo mejor no necesariamente que esté certificado, ¿no? Porque ya ves que está la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está la certificación de parte del Instituto o del Colegio de Contadores Públicos de México. Quizás no necesariamente tenga que estar certificado, sí, pero porque, sí tiene que estar capacitado. Perdón, nada más, esas certificaciones son más para la parte operativa, no para la parte legal. Como bien dices, no hay ninguna certificación específica para este caso. Un abogado con su cédula profesional, en todos los casos, podrá defender estos asuntos. Claro, yo creo que tiene mucho que ver que la honestidad del abogado. Cuando alguien viene a verme, ¿sí?, con un asunto de naturaleza civil o mercantil, yo tengo que tener la ética y la honestidad suficiente para decirle, ¿sabe qué? Yo no conozco esta materia, yo no le sé. Entonces, lo mismo tiene que hacer el mercantilista o el civilista o el penalista cuando le llegan y dicen, oiga,
fíjese que soy actividad vulnerable y el SAT me está determinando estas multas. Tiene que tener, te digo, la ética profesional muy alta, muy arriba, para negarse a llevar ese tipo de asuntos. Y bien, entonces sí, seleccionar a alguien de su equipo de trabajo o proponer a otro abogado para que, debido a su expertise, que él sabe que lleva ese tipo de asuntos, pues lo puede ayudar, porque si no, de otro modo, pues en lugar de ayudarte te perjudican, ¿no? Entonces, las recomendaciones, si bien son buenas, pero vamos a recomendar a alguien que realmente conozca este tipo de asuntos, ¿sí? Que esté preparado, que conozca la ley antilavado, que conozca la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que conozca las leyes aplicables en la materia, el reglamento, las reglas de carácter general, ¿sí? Los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿sí? Entonces, que sepan los recovecos. Así como a los penalistas les salen dientes también y colmillos muy finos para llevar sus asuntos, pues también los abogados que llevamos este tipo de temas, pues también tenemos los dientes afilados. Y es la mejor manera, te digo, de sensibilizar al cliente que está fallando en el cumplimiento, ¿sí? Para decir, oye, no, sí tienes que cumplir, te voy a ayudar, vamos a hacer lo posible porque salgas ahora sí que lo menos desprestigiado en este tema, ¿sí? O que no pagues las cantidades que la autoridad te está imponiendo porque he advertido irregularidades en el procedimiento que llevaron a cabo. Pero sí hay que sensibilizar a los sujetos obligados, a quien realiza una actividad vulnerable, a que cumplan con la ley. Claro. Eso sí que quede bien claro. El abogado tiene que defender ahora sí que lo defendible, pero sensibilizar a su cliente al cumplimiento de la ley. No evadir su responsabilidad, ¿no? Sí, Raúl, aquí una pregunta que parecería obvia, pero sí vale la pena hacerla. ¿Este es un tema fiscal? ¿Aplico el Código Fiscal de la Federación? ¿Qué hago? No, acuérdense que la ley establece de manera determinante cuáles son las disposiciones que le son de aplicación supletoria, y en ningún momento, ¿sí?, establece que el Código Fiscal sea de aplicación supletoria a la ley antilavado. La que es aplicable para los procedimientos que lleve a cabo el SAT, ¿sí?, es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El abogado tiene que conocer esta ley, tiene que conocer que en su artículo 3 se establecen cuáles son los elementos y los requisitos que van a conformar el acto administrativo emitido por una autoridad, ¿sí? A cómo se debe de regir su acto administrativo, cómo debe ser expedido, con firma autógrafa o con firma electrónica, cómo se debe de hacer constar los hechos en las actas administrativas, cómo debe ser emitido, con fechas, ¿sí?, con horarios, ¿sí? O sea, fundado y motivado. Entonces, tenemos que conocer ese artículo 3 de tal forma que lo llevemos en la memoria, porque eso nos va a permitir, al momento de elaborar una estrategia de defensa, determinar, mira, aquí se equivocó la autoridad, ¿sí? No tiene objeto la orden de verificación, ¿sí? O su objeto es general, no es específico, ¿sí? Fíjate que la orden de verificación la emitió la autoridad con firma electrónica, cuando la ley la obliga a que sea con firma autógrafa. Y ya ha pasado, ¿eh? Claro. Ya sucedió que en algún estado la autoridad emite una resolución con firma electrónica, cuando es la ley, ¿sí?, la que establece que debe ser emitida la orden, pero no solamente la orden de verificación, sino luego la resolución definitiva con firma autógrafa de la autoridad competente. Entonces, hay que conocer la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la de aplicación supletoria a la ley antilavado, no Código Fiscal de la Federación.
Oye, Recuerden que el artículo Raúl, 2 de la ley antilavado, perdón, de la ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que la ley será aplicable a las demás leyes administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ley antilavado te remite a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lleva implícito la naturaleza de que la ley antilavado es una ley de carácter administrativo. No tiene naturaleza fiscal ni es de naturaleza penal, es de naturaleza administrativa la ley antilavado. Por eso nos aplica, te digo, conforme al artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta ley, y esta ley es la que debe de aplicar el Servicio de Administración Tributaria en sus procedimientos de verificación in situ y en su vigilancia extra situ. pero aquí el tema, y o sea, esto, no es de naturaleza fiscal. sí, viene a confundir mucho el hecho de que el propio SAT viene y me quiere cobrar impuestos y me cobra multas, actualizaciones, recargos, y por otro lado llega otra área del SAT que viene con otros choros, o sea, leyes administrativas, o sea, suena como que me confunde mucho el hecho de que sea el propio SAT el que esté viendo cuestiones administrativas por un lado y cuestiones fiscales por otro lado, cuando incluso pudiéramos decir que la diferencia es un abismo entre unas y otras. Sí, es abismal, ¿no? Inclusive así lo han hecho valer algunos abogados, de que el SAT, al ser el órgano por excelencia de recaudación del gobierno, pues no tendría nada que estar haciendo en temas de prevención de lavado de dinero. Sin embargo, pues así están las disposiciones, ¿sí? Así lo establece el propio reglamento interior del SAT, en donde se le dan atribuciones en materia de la ley federal antilavado, y pues bueno, tiene un gran número de administraciones generales que tienen competencia para llevar a cabo actos de verificación. Hoy por hoy recuerden que se pretende que a través de las reformas que tú estás mencionando, sea la Unidad de Inteligencia Financiera quien asuma el control también de la verificación de las actividades vulnerables. Yo no sé si vaya a suceder así, pero lo que sí sé es que el SAT está mejorando sus procesos internos, está mejorando sus procedimientos administrativos, yo considero que, fíjate que en áreas centrales. Yo no sé si a nivel de desconcentradas de auditoría federal pudieran estar tan capacitados o conocer también estas disposiciones. Yo creo que se pueden equivocar al momento de llevar a cabo sus procedimientos, al momento de asentar en actas circunstanciadas los hechos u omisiones que en su concepto hayan encontrado a un particular, y de ahí es en donde nos tenemos que sujetar los abogados para poder establecer estrategias. No, aquí se equivocó el verificador. Fíjate que mi domicilio no era aquí, no era el 21, era el 12, ¿sí? Fíjate que no se señaló la hora en el acta de verificación, ¿no? O sea, ver tantas podemos advertir a veces tantas irregularidades que con una estrategia bien implementada nos pueden llevar a establecer agravios para derruir, para destruir la determinación de la autoridad en un tribunal, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo hoy
no recomendaría mucho el recurso de revisión que se prevé en la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Yo me iría directamente al juicio contencioso administrativo, porque han cambiado mucho las cosas. Cuando estuve en el sector público, fíjense, ahora sí que de oficio, recuerdo que ante irregularidades o ilegalidades manifiestas, la propia autoridad, en aras de mejorar sus procedimientos, dejó sin efectos algunas sanciones, por mínimas que hayan sido, ¿sí? Pero hoy no sé si ese siga siendo el criterio por parte de las autoridades. Ya vimos que hay un precepto en la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo que la obliga, ¿sí?, a dejar sin efecto determinaciones cuando hay error o manifiesto, o cuando la ilegalidad por parte de la autoridad en su procedimiento de verificación es tal que al motivarle o al demostrarle a la autoridad que cometió esa ilegalidad manifiesta, pues ella estaría obligada a dejar sin efecto su propia determinación. Yo no sé si hoy siga siendo válido aplicar ese criterio, pero está en la ley, y no es que la autoridad quiera salirse, ¿verdad?, de las propias disposiciones que le son aplicables. No, la propia ley la obliga a dejar sin efectos de oficio, lo dice la propia ley, por error manifiesto o por ilegalidad manifiesta, o cuando el particular acredite, fíjense que esto es bien importante, que ya había dado cumplimiento con la anterioridad. ¿Ven? Ahí estamos hablando, sí, a lo mejor no de manera directa, pero la ley ya te está hablando de una espontaneidad, Javier, ¿sí? Me estás determinando multas por la omisión, ¿sí?, o la presentación extemporánea de avisos. Oye, te acredito que antes de que tú ejercieras facultades de comprobación, yo ya había cumplido. Entonces, ¿por qué no hacer valer estas disposiciones? Claro. ¿Sí? Ante la propia autoridad, que los analice y haga su determinación, ¿sí? Si me beneficia, muy de acuerdo, pero si no, les reitero, están los medios de defensa, está el juicio contencioso administrativo, quien a final de cuentas va a definir cuál sería mi situación jurídica, si estoy en lo correcto o no de aplicar esa disposición. Sí. Porque, déjenme decirles, si bien la Unidad de Inteligencia Financiera, conforme al artículo 5 de la Ley Antilavado, es la única facultada para interpretar para efectos administrativos la Ley Antilavado y sus demás disposiciones secundarias, a final de cuentas, quien va a determinar, con base en una interpretación jurisdiccional, ¿sí?, un tribunal federal y no la ley y no la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, por eso les digo, la defensa que lleve a cabo un abogado tiene que ser tal o en la medida del propio abogado. O sea, la defensa va a ser chiquita si el abogado, cuando sea un experto en penal o en civil o en mercantil, a lo mejor le puede quedar grande el saco, ¿sí?, si ve un asunto de actividades vulnerables. Por eso yo recomiendo a las empresas, a los empresarios, ¿sí?, a las personas físicas que realizan actividades vulnerables, pues ahora sí que analicen bien su situación y a lo mejor ahora sí que van a gastar un poquito más, pero van a tener una garantía, ahora sí, de que su defensa está en buenas manos. ¿Sí, Javier? Así es. Muy bien, Raúl. Pues básicamente todos estos temas que ves, por supuesto, y muchos detalles, son los que se ven en este módulo del Diplomado de Prevención de Lavado de Dinero por Actividades Vulnerables que tenemos en Tax Day. Les recuerdo este módulo 4
va a iniciar el 29 de octubre 2020. Valdrá la pena que se inscriban. Recuerden que desde el momento en que se inscriben ya tienen acceso a todo el material en línea que se tiene, y hay 4 jueves en vivo, directamente viendo los temas con el licenciado Raúl Díaz. Nada más, ya antes de terminar, Raúl, fíjate que te tengo una noticia. Hay una nueva persona que se va a integrar al equipo. Es una noticia bomba. Yo quería que tú fueras el primero que se enterara. Lionel Messi deja el Barcelona y se va a unir a Tax Day. Él piensa que el tema de lavado de dinero es lo suyo, que estuvo jugando fútbol en tanto le entendía esto. Entonces próximamente ya tendremos un módulo con Lionel. ¿Qué te parece? No, pues me parece maravilloso tener a un amigo, ¿verdad? A alguien que va a colaborar con nosotros de ese nivel, de ese alto nivel, Javier. Así es. A ver si con eso sí nos podemos bailar a la autoridad, ¿no? Que sería el tema de echarle unos quiebres por ahí. Excelente. Sí. Le podemos hacer algunos quiebres, te digo, cuando quien se mete a esto conoce las disposiciones, ¿sí? Como la palma de su mano. Entonces, yo los invito, amigos del auditorio, a que profundicen en las disposiciones que hoy se han comentado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es una maravilla esta ley, ¿sí? Les di algunos tips, hay muchos más, pero no se los doy porque entonces ya no me van a contratar, pero es una maravilla esta ley, ¿eh? Ya es muy viejita, pero no es difícil, más bien dicho, no es fácil de lectura, no es fácil de leer, pero cuando le entiendes, dices, ahora sí que de aquí soy, ¿sí, Javier? Excelente. Así las cosas. Muy bien, Raúl, pues no me resta más que agradecerte tu plática. Yo creo que va a ser muy valiosa para la gente que o tiene un asunto o que está pensando que pudiera tener que defender alguno de estos casos, y también saber que se tiene esta opción directamente con nosotros en la parte de capacitación o en la parte de despacho, solicitar también que se les apoye en la parte de cumplimiento o en la parte legal de la ley antilavado de dinero. Un último Así comentario, es. si eres tan amable, Raúl, y estaríamos ya, queridos amigos, viéndonos la próxima semana en su programa Tax Day. Un último comentario, Raúl, por favor. Cómo no, Javier, muchísimas gracias. De nuevo a ti, Javier, de nuevo a Tax Day. Amigos que nos están viendo, nuevamente los invito. No dejen pasar esta gran oportunidad. ¿Sí? Tomen el diplomado, el máster. Es muy importante conocer esta ley. Las reformas que vienen son durísimas. Me dijeron en Querétaro, son carniceras. Efectivamente, vienen muy fuertes. Y qué mejor que conocerlas, ¿sí? Qué mejor que conocer a nuestro enemigo, ¿sí? Los invito a que conozcan la ley, a que se inscriban a estos cursos, a este máster, a los diplomados en Tax Day, y verán que el mundo se les va a aclarar en estas materias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Nos vemos la próxima semana. Tax Day. Generando seguridad fiscal en los negocios. Síguenos en nuestras redes sociales.